Quiero hablarle acerca de la oración, porque si usted aprende a orar, la oración es la llave que abre el reino de los cielos. Si usted alcanza a entender lo que es la oración, usted podrá usar esa llave, porque la oración es la llave que abre el reino de los cielos. Y Dios le ha dejado esa llave a usted para que usted pueda usarla y abrir el reino de los cielos, y todas esas bendiciones, todas las promesas de la Biblia sean para usted. Dios se las quiere dar, pero usted las va a obtener a través de la oración. Si usted aprende a orar, usted podrá tener victoria. Todos esos problemas que usted tiene, todas esas necesidades, toda enfermedad que usted tiene, toda lucha que usted está teniendo, la victoria la va a obtener a través de la oración. Usted va a poder hacer un cristiano eficaz, porque la victoria del cristiano se encuentra en la oración. Y es por eso que hoy le voy a hablar acerca de la oración. Muchas veces quizá nosotros hemos orado y a veces no hemos recibido contestación. ¿Por qué sucede esto? Santiago nos dice que muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. La Biblia dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces no sabemos pedir. Si pedimos, pero pedimos mal. En cierta ocasión, cuando Jesús oraba, dice que los discípulos le dijeron lo siguiente en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos ciertamente oraban, pero ellos querían aprender el arte de orar, porque veían que Jesús oraba, que Jesús pasaba las noches enteras orando, y cuando Jesús oraba, cosas extraordinarias sucedían, y los discípulos decían: nosotros también queremos orar como tú oras. Y el Señor les enseñó a los discípulos a orar, y también a nosotros Jesús nos enseña cómo podemos orar para que nuestras oraciones sean eficaces y efectivas. Cuando hablamos acerca de la oración, podemos ponernos a pensar acerca de que si Dios conoce lo que nos está pasando. Claro que Dios sabe lo que nos está pasando. Claro que Dios nos entiende. Cuando usted está orando, Dios le entiende, Dios le comprende, Dios conoce su necesidad. Pero a Dios le agrada que nosotros le digamos a Él lo que nos está pasando. Dios quiere que usted le diga sus problemas. Dios quiere que usted le diga sus necesidades. Dios quiere que usted vaya al trono de la gracia y le pida que se acerque confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesús dice en su palabra, en San Juan 16:24, dice la palabra de Dios: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos está diciendo: hasta ahora tú no has pedido, pero pide y vas a recibir. Jesús también dice en su palabra, en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si usted le pide a Dios, usted va a recibir de parte de Dios. Si usted toca, se le va a abrir. Si usted llama, Dios acudirá a responderle, pues la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Así que quizá a lo mejor usted ya está pidiendo, a lo mejor usted ya está orando, pero posiblemente usted lo está haciendo de una manera incorrecta. Y si usted lo está haciendo de una manera incorrecta, quizá por eso no ha recibido contestación. Pero hoy veremos a la luz de las Escrituras cómo es la manera correcta de orar. La Biblia dice en primer lugar que nosotros debemos de pedir al Padre en el nombre de Jesús. ¿A quién le pide usted? ¿A quién se dirige usted cuando ora? La Biblia dice que cuando oremos, nosotros debemos dirigirnos directamente al Padre Celestial. Y debemos de hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
debemos de pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros hacemos oración, debemos hacerlo con una fe viva. Porque si usted le pide a Dios creyendo que usted no va a recibir nada, efectivamente, usted no va a recibir nada. Pero si usted viene en oración y viene pidiéndole a Dios con una fe viva, con un corazón sincero, el Señor le va a oír, porque cuando usted cree a la palabra, cuando usted le cree a Dios, la mano de Dios se empieza a mover en su vida, la mano de Dios empieza a actuar. Por eso es que debemos pedir con fe, porque la fe es la que mueve montañas. La Biblia dice en Mateo capítulo 21 y el versículo 22, oiga lo que dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo. Tenemos que creer que vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, pero también debemos pedir todo por medio de fe. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Ahora bien, cuando los discípulos le habían dicho a Jesús que Él les enseñara a orar, Jesús les dejó una oración modelo a los discípulos. El Señor les puso el ejemplo cómo debían orar. Cuando Jesús habló acerca del Padre Nuestro, no estaba diciendo que tenían que repetirlo cada vez que oraran, repetirlo y repetirlo y repetirlo, sino que era un modelo de cómo debíamos hacer nuestras oraciones delante de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, debemos de orar en lo secreto. Si usted quiere orar, métase en su recámara, cierre su puerta, doble sus rodillas y ahí póngase a orar y a decirle a Dios todo lo que usted quiere, todo lo que usted necesita, todo lo que usted siente. Ore en secreto y el Padre Celestial que está en lo secreto le recompensará de una manera pública, pero debe de hacerlo en secreto, en el cual sea solamente usted y Dios solamente y nadie más. Busque un lugar en su casa donde usted pueda orar en secreto. Apague su televisión, ore a la hora que nadie le interrumpa, ore en un momento que usted se pueda concentrar y ore en oración. Y si usted no tiene palabras, usted solamente doble su rodilla y el Espíritu Santo que intercede por nosotros, Él va a darle palabras para que usted pueda orar. Pero hágalo a solas con Dios en un momento que usted se pueda concentrar. También la palabra de Dios nos dice aquí mismo en Mateo 6, versículo 6 y 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. Mucha gente piensa y dice 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías. Esa no es la clase de oración que Dios quiere. Dice que no usemos vanas repeticiones, estar dice y dice lo mismo siempre y siempre. No, lo que Dios quiere es lo que usted le salga de corazón. No importa que sea una oración breve, pero que sea de su corazón, que sea algo espontáneo que usted está sintiendo. No que alguien escribió eso, sino que nazca de su corazón con sus propias palabras. No importa cuán sencilla sea su oración, siempre y cuando usted lo haga sinceramente y de todo corazón. Dice la palabra de Dios también en el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que cuando usted ore, debe de orar alabando y glorificando el nombre de Dios. No nada más se va a hincar y le va a estar diciendo a Dios, Señor, dame y dame y dame y te traigo este problema y me pasa esto y me pasa aquello. No, primeramente usted debe de comenzar a alabar a Dios.
Dele gracias por este día que Dios le concede. Dígale, Señor, gracias por este día. Gracias por que tú me has vestido, me has calzado, me has dado un trabajo, me has bendecido. Gracias por mi familia. Gracias porque tú creaste todas las cosas. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres grande. Es decir, alabe el nombre de Dios. Porque en la forma de pedir está el dar. Cuando usted necesita conseguir algún dinero, cuando usted quiere pedir un favor, no llega diciendo, mira, necesito esto. No, usted primero comienza a hacer plática con la persona y ya después le va diciendo su necesidad. Así con Dios. No va a llegar y dame esto y dame aquello. No, primero alábelo, primero glorifíquelo, porque usted está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está delante de Dios. Póstrese ante Él, humíllese ante Dios y dígale cuán grande es Él. También dice la palabra de Dios en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos pedir a Dios que sea conforme a su voluntad. No debemos ir en oración de una forma egoísta, sino tenemos que pedirle que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. También dice el versículo 12, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos de pedirle a Dios que no nos falte el trabajo, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé los alimentos. Pero también dice aquí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice el versículo 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De manera que debemos venir a Dios con un corazón sincero. Debemos decirle al Señor, Señor, perdona mis ofensas, Señor. Si usted tiene algún rencor contra una persona, perdónele. Si su esposo o su esposa le ha ofendido, perdónele. Porque si usted no perdona, Dios tampoco le perdonará a usted. Debe venir a Dios con un corazón limpio. La Biblia dice, si traes tu ofrenda delante de Dios y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate primeramente con tu hermano, porque si usted no se reconcilia, Dios no va a escuchar su oración. Primeramente debe venir con un corazón limpio y con un corazón sincero delante de la presencia de Dios, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados, pídale perdón a Dios, reconcíliese con alguna persona que usted ha ofendido o que lo ofendió, y reconcíliese para que usted pueda ser escuchado por parte de nuestro Dios. También la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Debe de orar para que Dios le libre de toda tentación, para que Dios le libre de todo peligro. En cierta ocasión cuenta un misionero que estaba en África, que él había ido a la ciudad a comprar medicamentos, y cuando él fue a la ciudad, dos jóvenes estaban peleando entre ellos y uno de ellos cayó herido. Y entonces el que cayó herido fue aquel misionero y lo curó, vendó sus heridas, y entonces aquel misionero regresó otra vez a donde estaba, se metió en la selva de África, y cuando él iba de camino, dice que aquel joven quería matar al misionero porque quería robarlo. Pero algo extraño sucedió cuando aquel joven llegó donde estaba el misionero descansando un momento con otros hombres para matar al misionero. Entonces dice que vio a 26 hombres que estaban armados y que estaban resguardando a aquel misionero que había ido a la ciudad. Entonces cuando el misionero llegó a la iglesia, y aquel muchacho que iba a asaltar al misionero fue a la iglesia a dar testimonio y dijo, yo vengo a la iglesia y yo quiero conocer ese Dios que ustedes tienen, porque ayer cuando nosotros íbamos a asaltar al misionero, había 26 hombres armados que lo estaban guardando. Y entonces un hermano de la congregación se puso en pie y dijo,
Aquí en la iglesia había 26 hermanos que estábamos orando. Era la oración que estaba librando a aquel misionero de aquellos malos hombres. Por eso es necesario que usted siempre debe de orar, que usted siempre debe de orar por usted, debe orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, para que Dios le libre del mal. Use la llave de la oración. Y con esa llave usted va a abrir las ventanas de los cielos para que venga bendición sobre su vida. Que Dios le bendiga.